Estos trabajos de campo, César, los leo yo como una especie de punto de encuentro a través de la ciencia, a través del arte. Y aquí justamente se encuentran y se manifiestan a través de obras que están de alguna manera a medio camino entre lo científico y lo artístico. A lo mejor muchos no lo recuerdan, pero la expedición a Chile era esta revista, estos fascículos, ¿no es cierto?, que constituían en su totalidad una enciclopedia y que consistió en un recorrido por todo Chile para la exploración y la muestra a través de esta revista de la naturaleza de nuestro país. Y ahí, en esta producción, que es una producción editorial, se conjugan precisamente todos estos elementos. Está la exploración científica, está la literatura, también a través del texto, está obviamente el dibujo, está la fotografía, todas estas distintas formas de acercarse a la naturaleza y que finalmente se convierten en un producto comercial por un lado, pero también de colección. Totalmente, y son trabajos de campo, porque el título de la muestra alude a eso, es decir, conocimiento que se produce en terreno, estar ahí en el lugar y a partir de esa experiencia sacar algo. Es interesante también porque esta exhibición, según sabemos ya, ha tenido dos momentos de reflexión. El primero, antes de la pandemia, era replicar la experiencia que hicieron estos realizadores, ¿cierto?, de recorrer Chile desde el punto de vista científico y hacerlo hoy. La pandemia no lo permitió, pero siguió instalada la figura de esta expedición a Chile y se convirtió en, podríamos decir, modelo para un trabajo que finalmente dejó nuestro territorio como espacio de reflexión exclusiva y se extendió al planeta entero. Este dibujo lo encontré fascinante porque, claro, son las pinzas de una langosta, pero está representada de una manera que podrían perfectamente ser, no sé, las manos de seres humanos, una bailarina que pone sus manos en una determinada posición, es de una belleza tremenda, además de una ejecución que realmente impresiona también, pero es poco esto de la naturaleza, los seres vivos, indistinguibles en relación con el ser humano, desde el punto de vista de su valor y también desde el punto de vista de su sentimiento, incluso emoción. Totalmente. En el fondo lo que está ilustrando esta obra, comillas ilustrando, porque no son ilustraciones de una teoría en especial, pero sí dan cuenta de un cambio de paradigma muy importante. Nosotros, en todo nivel, occidentalmente hablando, somos antropocéntricos. Claro. El ser humano en la medida de todas las cosas y desde ahí evaluamos y nos relacionamos con la realidad. Ahora estamos entendiendo, entendiendo en el sentido más profundo del término, que hay otros seres junto a nosotros que también sienten y que probablemente tienen experiencias que difícilmente nosotros podemos acceder. Y una obra como esta, que no solo este dibujo, sino que todo el conjunto que aquí se expone, presenta eso. En el fondo, da cuenta quizás de una condición sintiente de estos seres y de una representación que sin embargo tampoco los vuelve antropomórficos, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos aproximamos Claro. a los seres vivos dotándolos de cualidades humanas. No son humanos, pero son otra cosa tan importante y tan compleja como nosotros mismos. Y creo que ese es el tipo de idea que flota en todas estas imágenes, que además, como dices tú muy bien, son muy delicadas, están ejecutadas con grafito y otros materiales que también tienen relación con ese límite entre el dibujo artístico y el dibujo científico. Entonces, también hay una tensión de lenguaje. Los lenguajes tradicionalmente artísticos han sido puestos de lado en función de lenguajes que tradicionalmente se emplearon para acercarse al mundo natural.
Esta instalación destaca dentro de todas las obras, obviamente por su posición y por sus dimensiones, sus características, esta serie de aves multicolores desplegadas en vuelo, de alguna manera una celebración de la naturaleza, celebración de la vida, celebración además de una especie animal, las aves, que son de las más amenazadas por el cambio climático, por el calentamiento global. Y acá están puestas de alguna manera en todas sus posibilidades, desplegadas en todas sus posibilidades, dando cuenta de la vitalidad y de la significación que tienen dentro de ese espacio natural. Sí, es una lectura posible, ¿eh? Pero también puede ser lo contrario, puede haber una lectura fúnebre detrás de esto, porque finalmente uno ve un montón de especies que están representadas con técnicas, ¿cierto?, naturalistas, pero si atendemos bien son especies que no corresponden unas con otras en los mismos hábitats, es decir, vemos un conjunto casi enciclopédico de aves y luego empezamos a ver que son evidentemente artificiales y por lo tanto empieza a rondar la posibilidad de que este sea el futuro, ¿no? Que nos aproximemos a la naturaleza, como de hecho ya lo hacemos, solo a través de sus registros, de las formas de estudio. En cierto sentido, esta obra es la antítesis de lo que plantea la exposición, desde el punto de vista de la aproximación con la naturaleza. Trabajo de campo. Este no es trabajo de campo, esto es una recopilación enciclopédica, libresca, dando cuenta que quizás es la única forma de acceder en poco tiempo más a muchas especies naturales. No es una obra que nos permita fácilmente establecer una sola lectura, no es unívoca en ningún caso, y deja abiertas muchas preguntas. Estas son fotos bien fascinantes y uno se empieza a preguntar, bueno, cómo fueron hechas, cuál es la técnica, ¿no es cierto? Hacer una serie de preguntas que son como del oficio de la fotografía, pero el resultado es muy interesante porque muestra esta conjunción, este encuentro entre la ciencia y el arte, y todo lo que tiene que ver con la exploración de la naturaleza desde estas dos perspectivas que acá también se juntan y que finalmente, bueno, todo y toda la exposición tiene que de alguna manera que ver con un gran tributo a Humboldt, que es el que inicia de alguna manera esta exploración de la naturaleza y que va dando un punto de partida, va significando un punto de partida para tantas formas de acercarse justamente a estos problemas, a una mirada desde la ciencia, desde la literatura, desde la filosofía, desde el arte, y acá se juntan también todos esos elementos. Sí. Y es bien importante cómo acá, a propósito de la mirada científica, cómo justamente desde la mirada científica, si uno piensa a alguien como Blossfeld, que hizo fotografías de plantas y la fotografió como no las había fotografiado alguien con intención artística. Y justamente cuando la intención no es artística, aparecen cuestiones fascinantes, misteriosas, que han sorprendido a los artistas. De hecho, los surrealistas se interesaron mucho por ese tipo de registros porque había ahí un misterio que no era intencionalmente artístico, pero era mucho más profundo que aquel que a veces los artistas, por ejemplo los románticos, habían tratado de traducir. Y pasa algo así con estas abejas, ¿cierto? La forma en que está presentada, la iluminación, el encuadre, es muy preciso, pero a la vez provoca un efecto de extrañamiento sobre lo que estamos observando muy grande, y ya hay una lectura también escultórica, uno siente el peso, la materialidad, la densidad de este cuerpo, que además ampliado a la escala que lo estamos viendo, lo singulariza de una manera muy especial y no cae en algo que pasa cuando se muestran a gran escala insectos, que no parece un monstruo tampoco. No es como asústense de este fenómeno a gran escala, sino que hay una aproximación táctil. Incluso al contrario, surge una enorme belleza de las formas y de todas estas peculiaridades que tiene, en este caso, una abeja,
y que es de alguna manera una demostración de la belleza intrínseca que tiene también la creación, la propia naturaleza, nos habla también de la evolución, ¿no es cierto? Y de cómo los seres vivos van adaptándose a su entorno. O sea, todo eso lo podemos encontrar en esta mirada microscópica y tan plástica que se hace sobre esta criatura. Bueno, y volviendo a Humboldt, en el fondo, la idea de que en una criatura se puede traducir el cosmos.